Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos al podcast Aprendiendo. Soy Mari Pinto Mendoza y hoy hablaremos sobre un tema muy importante e interesante que es sobre la interculturalidad en la educación inicial. Trataremos diferentes conceptos, fundamentos, estrategias, ideas y testimonios para promover un entorno inclusivo y respetuoso en los primeros años de vida. Para iniciar, vamos a especificar y socializar las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por interculturalidad? La interculturalidad es un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos que tienen conocimientos, prácticas cotidianas, valores y tradiciones distintas, que se expresan como parte de su identidad. Este proceso se orienta a construir y propiciar respeto mutuo, favorecido por el conocimiento que cada cultura tiene de las demás. Este respeto se manifiesta en la tolerancia frente a prácticas diversas. La interculturalidad debe tener al desarrollo integral de todas las capacidades y habilidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales, pero en el marco de respeto a las características particulares que lo definen y constituyen su identidad. ¿Por qué es importante la interculturalidad en la educación inicial? La educación intercultural busca que los niños y niñas conozcan los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, sus culturas, lenguas, creencias, valores y costumbres, algo que contribuye al fomento de la convivencia en la educación inicial, teniendo en cuenta la igualdad, la libertad y la tolerancia. ¿Cuáles son los fundamentos de la perspectiva intercultural? En la construcción del currículo a través de una revisión de literatura en los contextos globales y locales. La educación intercultural para todos y en todos los niveles, establecida en el Ecuador en la Constitución en el año 2008, tiene su origen en la educación intercultural bilingüe, misma que ha sido fruto de un largo camino relacionado con la reivindicación de los pueblos indígenas. Esta propuesta educativa ha crecido como una importante corriente para responder a los requerimientos políticos, filosóficos, culturales y lingüísticos de las diferentes culturas en función de mejorar la calidad educativa y de la vida en general. Esa dicotomía colonial que perdura hasta hoy, tanto en el Ecuador como en otras sociedades latinoamericanas, fue descrita por Aníbal Quijano con el término de la colonialidad del poder. Y según el sociólogo peruano, es la idea de la raza que se convirtió en el criterio principal para categorizar y clasificar a la población mundial y que estabiliza, incluso legitimiza, una estructura social asimétrica en la cual el poder y el acceso al poder no están distribuidos de forma igualitaria. De esta forma, las instituciones de esa sociedad colonial, entre las cuales destacan las educativas, servían como instrumento para afirmar e implementar la colonialidad de poder, tanto de forma intelectual como epistémica. Con este trasfondo, la educación intercultural es un proyecto que busca cuestionar y superar esa dicotomía en las sociedades, así como trata de sacar a la luz la marginalización y la invisibilización de otras tradiciones de saber que fueron y de alguna manera siguen siendo colonizadas. ¿Cómo trabajar la interculturalidad en el aula infantil? En la actualidad se sostienen bajo dos principios fundamentales, que son la integración y la diversidad. Existe un compromiso por parte de toda la comunidad educativa en cuanto a garantizar unas condiciones de igualdad en la educación con independencia de la raza, cultura o nacionalidad de los alumnos. Ahora bien, existen profesores y docentes que conocen la teoría, pero no saben cómo poner en práctica esta labor integradora en sus centros de educación infantil. En el centro educativo es el mejor contexto para desarrollar una educación intercultural,
Y así, los niños y niñas, desde su corta edad, van a entender, interiorizar y desarrollar el respeto, una buena relación entre ellos, solidaridad y aceptación a todo tipo de diferencias, tanto a nivel personal como social. El contexto educativo hoy en día reciben a niños y niñas de diferentes países y por consiguiente diferentes culturas. Por ello, cabe la necesidad de una nueva organización del aula y el conjunto del centro educativo, sin olvidar una gran implicación tanto de los maestros como de las familias. El docente no posee el conocimiento necesario para llevar a cabo una adecuada educación intercultural y no tienen métodos ni estrategias para su puesta en práctica. Es decir, se encuentran perdidos ante este tipo de educación que está a la orden del día. Los docentes deben ser personas activas y deben de estar en alerta hacia la hora de afrontar la realidad e integrar a los alumnos de distintas culturas. Por tanto, es importante que los docentes de las instituciones educativas se capaciten constantemente en temas relacionados a la interculturalidad. No obstante, si bien el centro educativo juega un papel muy importante, la familia también forma parte de este. La familia es el pilar fundamental del niño, es el eje central donde los niños adquieren valores, emociones, sentimientos, conocimientos. Integrar la educación intercultural en la vida de los niños no es tarea fácil, pero con la ayuda, el esfuerzo y apoyo de todos se llegará a conseguir. ¿Cómo se debe trabajar la educación intercultural en la educación inicial? ¿Qué mejor recurso educativo que poder usar en el aula actividades o juegos? Tanto las actividades como el juego hacen que todos los niños se entiendan entre sí, según las diferencias culturales que poseen cada uno de ellos. Elegirán unos a otros, evidenciando tal vez actitudes discriminatorias. Hay que tener en cuenta que nuestro principal objetivo como docentes, educadores y maestros es que este tipo de recursos sirvan de unión entre culturas, conformen a ideas de igualdad, respeto y tolerancia. Las actividades deben de realizarse como tareas ordinarias dentro del aula, nunca deben ser fuera. Van a ponerlas en prácticas en centros y que se puedan adaptar para trabajar en cualquier aula de educación infantil. Para ello, tenemos una propuesta en la cual especificando el tiempo y desarrollo de las mismas. Se deben de realizar estrategias para implementar dentro del salón de clases, como son las siguientes: cuentos, canciones, gastronomías y vestimentas tradicionales, manualidades, actividades extraescolares, celebrar festividades de diferentes culturas, etc. ¿Es necesario elaborar un currículo en específico para la educación intercultural para los niños pequeños? Sí es importante elaborar, ya que se articula a partir de la integración de la información sobre la diversidad de una perspectiva de la convivencia y de la no discriminación a programas y materiales educativos. ¿Qué competencias debe fortalecer el docente para promover la interculturalidad? Promover en sus estudiantes para que se vean como personas valiosas y con las mismas condiciones que los demás, así como proporcionar las herramientas para afrontar las situaciones de la vida. En este momento vamos a realizar una pequeña entrevista. Bienvenida, licenciada Bernabé, docente de la Escuela Particular Mundo del Saber. Una vez que hemos hecho una breve introducción sobre la interculturalidad, ¿nos podría explicar un poco sobre su experiencia dentro del salón de clases? Y también de existir alguna experiencia que haya tenido con sus alumnos o sus padres de familia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo como docente siempre aplico la interculturalidad dentro de los salones de clase, ya que para mí es un tema muy importante porque este nos permite el aprendizaje entre el docente y el alumno, incluso entre el docente y el representante legal o padre de familia. La interculturalidad crea y nos permite crear ambientes cálidos y positivos, porque nos permite acercarnos o comunicarnos con diferentes etnias.
Este nos permite aprender de las diferentes culturas de nuestro país para poder aplicar la interculturalidad. Yo realizo ejercicios de comunicación y escucha activa. También dentro del salón de clase realizo debates. Estos me parecen los mejores ejercicios porque nos permiten expresar y a su vez escuchar la parte de todos nuestros alumnos. Una experiencia relevante en mi vida como docente es que una familia no llevaba al subcentro a su niño cuando presentaba algún malestar o quebranto dentro de su salud. Estos padres, siendo criados en la región sierra a base de medicamentos naturales o ancestrales, estaban realizando o aplicando o replicando lo aprendido con su niño, mientras que su niño se encontraba en un cuadro grave de anemia o bajas defensas. Como docente, en conjunto con mi coordinadora de ese momento de la escuela, nos tocó el arduo trabajo de sensibilizar a esa familia, explicándole que estaba bien lo que ellos estaban realizando, pero que deberían asistir al subcentro de más cercano, ya que el niño necesitaba una mejor atención médica. Ellos con el pasar del tiempo aprendieron a escuchar y llevaron al niño al chequeo médico respectivo, acerca y poder llevar al niño y sacando al niño poco a poco del cuadro de anemia en el cual se encontraba. En la vida uno como docente debe ser empático con los padres de familia y sobre todo con los niños. Debe ser comunicativo o expresivo. De esta manera se logrará obtener grandes resultados en la vida de nuestros alumnos. Muchas gracias, licenciada Gisela Bernabet, por su intervención y su tiempo. En conclusión, la educación intercultural puede tener varios elementos que definan la práctica educativa, pero aún debe implementarse en la educación inicial de una manera ligera, divertida y creativa para que sea más fácil para que los niños establezcan conexiones. Esperamos que esta información sea útil para promover la diversidad cultural en sus propios entornos educativos. Gracias por acompañarnos en este podcast sobre la interculturalidad en la educación inicial. Hasta la próxima y que tengan buen día.